muchos términos han pasado en estos, no sé, tal vez 50 años de estar platicando de desarrollo sustentable o en las últimas décadas de cambio climático o de efecto invernadero, estos temas que son realmente apasionantes, Luis Gerardo. Claro que sí, ingeniero. Y bueno, gracias. Creo que todo el público aquí en general está de acuerdo en que México es uno de los países más vulnerables al cambio climático, debido pues a su ubicación geográfica, la diversidad climática y las desigualdades sociales existentes. Sequías prolongadas, olas de calor, inundaciones, huracanes más intensos y pérdidas de ecosistemas son algunos de los impactos que ya estamos experimentando. Y bueno, frente a estos escenarios, una de las acciones como la contribución determinada a nivel Uh nacional -huh. NDC se convierte en un instrumento clave para orientar las acciones climáticas del país al definir metas, prioridades y líneas estratégicas en materia de mitigación y adaptación. Nuestra ponente aquí presente no me deja mentir que la actualización de la NDC, en especial a 3.0, representó una Uh oportunidad -huh. para fortalecer el enfoque participativo, transversal e inclusivo de la política climática, integrando a gobiernos locales, sectores productivos, academia, sociedad civil y comunidades, con el objetivo de construir respuestas más eficientes y socialmente justas ante la crisis climática. Fíjate, Luis Gerardo, que en ocasiones no es tan difícil compartir el discurso, la narrativa, ¿eh? Lo difícil luego es a la hora de actuar, a ver qué hacemos primero con estos escasos recursos, ¿no? Y luego pensamos en la metodología de trabajo tradicional, a ver, trabajemos con administración por resultados, o sí, resultados, espérate, pero a veces quisiéramos nada más modificar el proceso o la tendencia, ¿no? O que se desacelerara o algo sucediera para que nos diera un respiro con estos compromisos nacionales que ha pasado en las últimas décadas. Creo que vale la pena que nos ayude una experta como nuestra amiga hoy. Por favor, preséntala, Luis Gerardo. Sí. Mariana Díaz Ávila es psicóloga ambiental y social con más de 20 años de experiencia en conservación de recursos naturales, desarrollo sostenible y cambio climático. Ha coordinado procesos clave de política pública a nivel federal, especialmente en materia climática y agroalimentaria, destacando su participación en la construcción y actualización de la contribución determinada a nivel nacional de México, tanto desde el gobierno federal en la Semarnat como desde la sociedad civil. Actualmente es coordinadora del proyecto de NDCs desde la sociedad civil en Iniciativa Climática de México y miembro fundadora de SACB, Servicios Ambientales, Conservación Biológica y Educación AC, organizaciones enfocadas a la generación de conocimientos científicos para fortalecer la toma de decisiones sobre el capital natural del país. Su trabajo se ha desarrollado en prácticamente todo México y en diversos países de América Latina y África. Es especialista en la coordinación de procesos participativos para la formulación de políticas públicas, incluyendo la ruta de implementación de la NDC, la ruta hacia emisiones neta cero y la agenda de cambio climático y producción agroalimentaria para México. Asimismo, ha evaluado programas sectoriales vinculados a la cooperación internacional, como iniciativas de adaptación al cambio climático basadas en ecosistemas orientadas a impulsar modelos más sustentables, particularmente en el sector turístico. Cuenta además con especialización en prospectiva estratégica y prospectiva climática para la gobernanza anticipatoria. Gracias, gracias, Mariana Díaz, por estar con nosotros. El micrófono es tuyo. Adelante. Les agradezco muchísimo, Luis Gerardo, ingeniero José Zavala, agradezco muchísimo al Centro de Innovación y Gestión Ambiental, el SIGAMEX, por esta increíble invitación. De verdad que me honra muchísimo estar aquí hoy para hablar de un tema que nos concierne a todos, pero que no todos entendemos ni en la misma medida ni en la misma magnitud y que sobre todo de pronto muchas veces resulta abrumador, que es qué es lo que está pasando con nuestro planeta hoy en día. Esto que tú decías, ingeniero José, sobre todas estas palabras que todos los días escuchamos y que muchas veces pues ya generamos como cierto umbral de resistencia ante ellas y entonces ya no sabemos bien pues qué implicaciones tienen en nuestra vida diaria porque pues afortunadamente
para algunos y muy desafortunadamente para otros, eh, muchas personas seguimos abriendo la llave de agua y sigue saliendo agua y podemos seguir eh, comprando algunas cosas básicas para vivir, incluso algunas cosas que ni siquiera son básicas. En fin, nuestra vida ocurre de manera cotidiana bajo una cierta normalidad. Entonces, hablar hoy de estos temas que son fundamentales para el futuro de mediano plazo, antes decíamos de largo plazo, ahora decimos de mediano plazo, pues es indispensable. Entonces, de verdad agradezco muchísimo que nos inviten a comentar sobre todos estos temas y ojalá que después de esta breve charla, pues todas las personas que están aquí hoy se vayan con un poco más de información valiosa, con una visión distinta sobre las eh, condiciones climáticas en las que el planeta se encuentra actualmente y con un pequeño gusanito para actuar y cambiar algunas cosas que podemos cambiar y que son sencillas y que no nos toman tanto tiempo. Entonces, pues el micrófono está ahí por quien quiera hacer preguntas, creo que las escriben en el chat al final, ¿no? Las van escribiendo, las leemos al final, hacemos una ronda de preguntas y comentarios. Si alguien no puede escribir en el chat, pues por favor al final siéntase con toda libertad de prender el micrófono y hacer su pregunta. Esperamos que haya tiempo para contestar todas las preguntas o comentarios que haya y si no, pues ahí dejaré escrito mi correo para que con toda libertad me escriban y se pongan en contacto para preguntar o comentar lo que sea de su interés. Eh, pues nada, creo que entramos en el tema, ¿verdad? Muchas gracias de nuevo. Eh, para muchísimos de ustedes son las 6 de la tarde, para otros ya son las 8 de la noche. De cualquier manera es el final del día, así que todavía agradezco más que estén aquí porque a estas horas uno lo que quiere, al menos aquí en la Ciudad de México, que hace un frío terrible, es un chocolate caliente y descansar. Entonces, valoro muchísimo su tiempo. Em, Presento yo, ¿verdad? Sí, Sí, adelante, ya está habilitada la opción. ok. Pues muchas gracias. Listo. Supongo que todos ven, ¿verdad? A pesar de que todo este trabajo del que voy a hablar se hizo desde la Dirección General de Políticas para la Acción Climática en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, gran parte de toda esta presentación es a título personal por diferentes razones, pero todo esto se enmarca en un arduo esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Medio Ambiente desde el año pasado. Eh, no quiero entrar mucho en el tema trágico que representa el cambio climático. Los impactos negativos del cambio climático son bien conocidos por todos. Sabemos que las sequías cada vez son más largas, sabemos que las lluvias cada vez son más intensas, sabemos que la frecuencia de todos los fenómenos hidrometeorológicos extremos como huracanes cada vez es mayor. Sabemos que la tasa de deforestación va en aumento, que la tasa de cambio de cobertura vegetal y de cambio de uso de suelo van en aumento. Sabemos también que la pérdida de biodiversidad va en aumento. Entonces, llega un momento en el que después de hablar de tanta tragedia, uno quiere intentar construir soluciones que aporten, caminos que construyan y no seguir transitando por un camino en el que todo lo negativo va en aumento. Ya lo conocemos, estas fotos las hemos visto y puede ser, tristemente puede ser cualquier lugar del mundo. Como bien decían al inicio, México, por su ubicación geográfica, por los índices económicos sociales de pobreza, es un país altamente vulnerable. Según índices internacionales, México ocupa y también va en aumento, o sea, va escalando del lugar 93 hace
unos 3, 4 años, ahora está en el lugar 62. Entonces vamos para arriba, pero por índice de vulnerabilidad, lo que no es una buena cosa. Quiere decir que cada vez los impactos negativos derivados del cambio climático, del calentamiento global son mayores. Sin embargo, estas fotos, insisto, pueden ser de cualquier lugar del planeta. El cambio climático ha alcanzado a todo el planeta y los impactos negativos también. Quiero detenerme un segundo en esta lámina porque me parece muy importante compartir que siempre hablamos de cambio climático y el cambio climático y el financiamiento climático y las políticas públicas para el cambio climático y los impactos del cambio climático, en fin. Pero perdemos de vista que el fenómeno completo es el cambio ambiental global que se constituye por estos 6 fenómenos. Y los 6 son igualmente importantes, no solamente el cambio climático, el calentamiento global, que es el que genera que todas las condiciones cambien y que genera, entre otras cosas, el cambio climático. Y perdón si estoy yendo muy a la base y todas las personas conectadas hoy son muy expertas en el tema. Siempre me gusta, no importa el nivel de conocimientos que tengamos, resaltar que no olvidemos que estamos hablando de estos 6 fenómenos, porque en la medida en la que los tengamos en el radar siempre, podremos hablar bajo una visión sistémica, en la que entendemos que lo que sucede con la acidificación de los océanos, por supuesto que impacta pérdida de biodiversidad, o que la alteración de los ciclos biogeoquímicos impacta la pérdida de biodiversidad o la acidificación de los océanos. Es decir, estamos conectados todos, con todos los ecosistemas. O sea, la red de vida es una red y es un sistema en donde si mueves una cosa, alteras todo lo demás. Entonces, solamente esta lámina como recordatorio de que cuando hablamos de cambio climático, en realidad estamos hablando del cambio ambiental global, en donde siempre tenemos que considerar esos 6 fenómenos. Y el cambio climático es uno de ellos. Por eso, a veces, proyectos, iniciativas, financiamientos, grandes estrategias de una, de solamente una de estas 6 cosas, aislada de las otras 5, resultan a lo mejor menos efectivas que si las aliáramos a las 6 juntas y entendiéramos que el planeta en términos globales está sufriendo cambios drásticos y que no solamente cuando hablamos, por ejemplo, de pérdida de biodiversidad, hablamos solamente de pérdida de biodiversidad. Aquí hay una esfera que engloba a estos 6 fenómenos que es todos esos elementos no cuantificables o difíciles de cuantificar, como la pérdida de elementos históricos, culturales, sociales, etcétera. O sea, todo aquel tejido cualitativo mucho más fino que se pierde cuando se pierden elementos naturales. Entonces, en ese marco es en el que ofrezco estos insumos para ustedes. Bueno, muy rápidamente, ¿qué es lo que ha pasado con impactos observados y previstos para el cambio climático en México? Todos estos números que tampoco me voy a detener en ellos, simplemente otra vez resaltar la visión de sistema y resaltar que conforme los impactos negativos avanzan, los riesgos se incrementan y cada vez son de muchos otros temas. A lo mejor antes, hace 20 años, los grandes riesgos estaban, por ejemplo, en la pérdida de biodiversidad, que es lo que primero se ha visto afectado siempre, históricamente. Pero conforme esta historia avanza, bueno, los recursos hídricos cada vez se ven más afectados. El aumento del nivel del mar cada vez se ve más afectado. La acidificación de los océanos cada vez se ve más incrementada. Es decir, no solamente hablamos de un incremento en intensidad del impacto negativo, hablamos también de que nuevos temas se van incluyendo en la cartera de impactos negativos. Y eso no es viable para mantener las condiciones de vida óptimas.
ni en nuestro país ni en el planeta. México es el quinto país megadiverso del planeta. Esto quiere decir que el nivel de pérdida de especies o el nivel de impactos negativos en todos estos 6 temas que ven aquí en esta lámina, pues no es el mismo que en un país que no tiene este índice de biodiversidad o este índice de vulnerabilidad, como Europa Central, por ejemplo. Entonces, aquí hay un poco de información técnica sobre el aumento de temperatura, la alteración en los patrones de lluvias, diagonal en los patrones de sequías, todo lo que tiene que ver con pérdida de biodiversidad, el aumento del nivel del mar y todo lo que tiene que ver con los cuerpos de agua en general, océanos, sistemas de manglares, ríos, lagos, etcétera, todo el tema de garantía y acceso a recursos hídricos, como las zonas urbanas van teniendo cada vez más problemas y cada vez más complejos para tener agua en calidad y en cantidad eh, reglamentaria y aprobada. Y todo el tema, gran tema, muy complejo, muy polémico de la agricultura, como víctima del cambio climático, pero también como victimario. Entonces, quiero resaltar aquí cómo por, siempre hay dos caras de la moneda y cómo nuestros proyectos, nuestra investigación académica, nuestros esfuerzos en financiamiento para combatir esto que decimos, el combate al cambio climático, tiene que abordar de manera integral la lámina anterior, estos 6 fenómenos que conforman el cambio ambiental global. Muy brevemente quiero hablar de la Política Nacional de Cambio Climático, el marco jurídico e institucional, como para enmarcar eh, en términos jurídicos, en términos institucionales, en términos legales, qué hay sobre cambio climático. El órgano, digamos, de gobernanza más importante para cambio climático es el SINAC, el Sistema Nacional de Cambio Climático, que se conforma por todos estos entes, el Congreso Federal, todas las autoridades municipales, todos los gobiernos de los estados, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como el brazo técnico articulador de la política pública climática, en donde está toda la coordinación de evaluación de la política pública climática, la Comisión Intersecretarial y el Consejo de Cambio Climático, conformado por sector privado, organizaciones de la sociedad civil, eh, academia, la SIC por todas las secretarías de Estado. Y bueno, acá un poco el andamiaje jurídico de la política nacional de cambio climático liderada por el Plan Nacional de Desarrollo y de ahí todo lo que se deriva. Algunas herramientas como la contribución determinada a nivel nacional de carácter internacional, suscrita en el Acuerdo de París, ahora lo veremos, y otras, como el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, generado por el INEC, en esta coordinación de evaluación, que contiene el más profundo detalle de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero del país. Es decir, vamos de lo más general como el Plan Nacional de Desarrollo, pasando por el ámbito internacional como la NDC, hasta lo más puntual y fino del análisis de la política de cambio climático, que es qué emite nuestro país y en qué cantidad lo emite. Muy rápidamente, ¿qué es la contribución determinada a nivel nacional? Por sus siglas en inglés, yo siempre lo digo de la manera fácil, es la ruta de acción eh, del país en el marco de cambio climático. Y si todo lo anterior
se construyera en torno a los ejes o a los compromisos, y lo veremos un poco más adelante, de mitigación, de adaptación, de pérdidas y daños, de todos los ejes transversales como género, justicia climática, transparencia, etcétera, seguramente el desarrollo económico tomaría otras rutas distintas, probablemente mejores que las que tenemos tradicionalmente, hemos tenido o seguimos planeando. Y un poco esta es la apuesta. Vamos a planear diferente, vamos a pensar diferente, vamos a cambiar el paradigma de la construcción de la política pública climática a que gire en torno a soluciones y a caminos alternativos encaminados a las rutas de descarbonización de la economía. Breve historia del Acuerdo de París, breve historia de cuando México firmó el Acuerdo de París y entonces se comprometió a elaborar esta contribución determinada a nivel nacional. México ha cumplido con la NDC 2015, que surge del Acuerdo de París, después una actualización en 2020 para el componente de adaptación, después una actualización a 2022 para el componente de mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero, y ahora, recientemente, el año pasado, la actualización 2025, que abarca de 2025 a 2035. Y ahí acaba la historia de las NDC. Después de eso vienen las rutas hacia emisiones neta cero. Ya no vamos a hablar de contribuciones determinadas a nivel nacional, vamos a hablar de los máximos esfuerzos de los países por descarbonizar la economía cuanto antes, por llegar a la carbono neutralidad o a las emisiones neta cero entre 2050 y 2060. ¿Qué pasa después de eso? No lo sabemos. La ciencia dice que los impactos son realmente impredecibles, terribles, y que acabarán en gran medida con la vida como la conocemos. Pero no lo tenemos cierto. Tenemos tendencias, tenemos gráficas, tenemos proyecciones, pero la realidad es que nunca hemos estado más arriba de esos grados de aumento de temperatura. Entonces, tenemos todos los países firmantes del Acuerdo de París o no firmantes del Acuerdo de París, tenemos que hacer el máximo esfuerzo posible por avanzar hacia la descarbonización de las economías. Y eso es, pues, en un contexto geopolítico actual, uno de los temas más complejos y más nebulosos para discutir. Aquí muy brevemente, ¿qué es la NDC? Un poco la misma información de la lámina pasada, que contiene, pues contiene metas políticas medidas, contiene aspectos de financiamiento, de tecnología, de transferencia tecnológica, desarrollo de capacidades, contiene todos aquellos elementos técnicos y cualitativos que un país debe de tomar en cuenta si quiere contribuir a conservar las condiciones que posibilitan la vida en el planeta, a disminuir, a reducir significativamente sus emisiones de CO2, no solamente a mitigarlas, sino a dejar de emitirlas, a conservar todos los sumideros naturales de carbono, es decir, océanos y grandes extensiones de ecosistemas naturales pristinos como la Amazonía, por ejemplo, como grandes bosques, como grandes selvas, incluso grandes desiertos, obviamente, y a generar acciones de adaptación para comunidades y poblaciones vulnerables, muy vulnerables, es decir, que no tienen cómo responder cuando llega un huracán, que no tienen cómo responder cuando pierden la cosecha de un año por una inundación o por un incendio o por una sequía. Esas acciones de mitigación y de adaptación son el corazón de la contribución determinada a nivel nacional. En esta actualización 2025, la que presentamos el año pasado en la COP30, se incluyó un nuevo componente que se llama pérdidas y daños, que veremos más adelante. Este es el avance histórico que les comentaba hace un momento, primero 2005, ahí las siglas dicen
INDC, que es Intended National Determined Contribution, que era la intencionada. Es decir, en 2015 todavía no se tenían estos inventarios tan a detalle, no se habían cuantificado muchas cosas, el escenario todavía era un poco en construcción, por no decir más incierto que cierto. Entonces, ¿qué se comprometía México de entrada? Pues a reducir el 22% de gases y compuestos de efecto invernadero y el 51% de carbono negro. Eso fue, esa fue la apuesta inicial de México en 2015 cuando firmó el Acuerdo de París. Y a lo largo de todos estos años, hace 10 años que estamos hablando de metas de mitigación, de metas de adaptación, ahora de pérdidas y daños, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, han pasado muchas cosas importantes. El Acuerdo de París mandata a los países a que en las actualizaciones que tenían que ocurrir cada 5 años, es decir, 2015, 2020, 2025 y ahora 2030 hasta 2035, se tenía que hacer un aumento de ambición en la meta de mitigación. Eso quiere decir que si México en 2015 se había comprometido al 22% de CO2, la actualización 2020 no podía ser 22%, tenía que ser más, porque el acuerdo mandata un aumento de ambición. Eso no pasó en 2020. Recordarán muchos de ustedes que la NDC en el componente de mitigación tuvo un amparo por parte de sociedad civil, estuvo suspendida y se obligó al gobierno de México a que aumentara la ambición de mitigación porque no podía seguir permitiendo como sociedad civil, como academia, como otros actores que no fueran gubernamentales, que México no cumpliera en suficiencia con los compromisos internacionales, pero sobre todo con la meta de mitigación cuyo impacto es directo al país, a los habitantes del país. Entonces, bueno, eso México lo hizo y hemos llegado hoy a 2025 con una nueva actualización. Esta es la tercera contribución determinada a nivel nacional que se elaboró todo el año pasado desde la Semarnat, desde la Dirección General de Políticas para la Acción Climática, y ocurrieron varias cosas en esta actualización. Fue resultado de un proceso participativo sin precedente. Es decir, tomamos muchísimo, muchísimo tiempo y cuidado en que el proceso de actualización se hiciera de manera participativa con sociedad civil, academia, diferentes grupos de población como población indígena, afrodescendiente, comunidades vulnerables, academia, ya dije, academia desde el lado de los académicos de investigación, pero también academia desde el lado de las universidades en la implementación de planes de acción climática en las propias instalaciones, por ejemplo. Se invitó a muchísima gente a participar, pero sobre todo el proceso participativo se diseñó con altos criterios de calidad que aseguraran que estaba basado en ciencia, que lo veremos más adelante, que fuera realmente representativo y participativo, que generara acciones de formación. Quisimos que el proceso de actualización de la NDC dejara algo en todas las personas que amablemente atendieron, invirtieron su tiempo y sus recursos de conocimientos y de experiencias en el proceso y se llevaran algo más que solamente participar. Eh, Esta NDC es muy importante el punto 4, que dice que por primera ocasión se establecen metas de mitigación expresadas en rangos y alineadas con cero emisiones netas para mediado de siglo. La meta de mitigación es absoluta. La NDC 2015 y 2020 tiene una meta de mitigación en porcentaje, como lo vieron arriba, 22%, luego 35%. Esta no, esta meta de mitigación no es porcentual, es absoluta. Se tienen que reducir tanto número de toneladas de CO2
para mediados de siglo. Si no, no sabemos qué va a pasar. Si no, no cumplimos, pero sobre todo si no, no vivimos. Em, Quiero hablar muy brevemente de la parte de la ciencia al servicio de la política pública. Y quiero hablar muy brevemente de la visión desde la psicología ambiental, a través del enfoque de perspectiva estratégica y gobernanza anticipatoria para la construcción de la política pública climática. Más allá de lo que está escrito en la lámina, que puedo compartir esta presentación sin ningún problema, y seguramente muchos están haciendo capturas de pantalla, eh, quiero comentar que es importante cambiar el paradigma sobre el cual se construye la política pública climática y tomar en cuenta que la ciencia ofrece un enfoque científico para construirla, en términos de las metodologías que se utilizan para los procesos de construcción de la política pública, es decir, si, si para la NDC hicimos 19 talleres participativos y para la Política Nacional de Adaptación se harán otros tantos, y para la actualización de la Ley General de Cambio Climático otros tantos, y en fin, ¿por qué no metemos ciencia ahí? ¿Por qué no aprovechamos lo que la ciencia ofrece y hacemos política pública que sea sistemática, que sea trazable, que sea 100% medible, que aporte también a la ciencia y que por lo tanto eleve el nivel de conocimientos sobre política pública climática, de planeación, de construcción, de implementación y de medición? Y entonces vas elevando poco a poco el nivel, no solamente con el que se hace, se implementa y se mide la política pública climática, sino el nivel con el que se piensa la política pública de parte de la sociedad civil, de parte de la academia, de parte del propio gobierno. No todos los países construyen así la política pública. Uruguay, por ejemplo, es punta de lanza en esta visión, en donde el Ministerio de Medio Ambiente defiende, argumenta de una manera muy enfática las necesidades derivadas del cambio ambiental global hoy en día son, no se pueden abordar, es impensable abordarlas si no lo hacemos desde la ciencia, si no lo hacemos desde eh, desde la consolidación de diferentes visiones, prioridades y necesidades. Y la NDC 3.0 se actualizó bajo esta visión. Todo el proceso participativo se hizo bajo esta visión. Y entonces lo que se generó fue un resultado sin duda muy positivo, que tiene que ver con la apropiación de una herramienta de política pública climática que puede parecer aburridísima, complicadísima y larguísima por parte de muchísimos, muchísimos actores del sector académico, del sector de sociedad civil, del sector privado incluso. Entonces, nos dimos cuenta y pudimos corroborar lo que todas las teorías e hipótesis respecto a perspectiva estratégica, gobernanza anticipatoria, trabajo de escenarios o teoría de escenarios decían, que es en la medida en la que se, se implementen estos procesos de pensar lo impensable, de liberar la imaginación para crear escenarios futuros poderosamente atractivos, de activar el presente y incidir en el presente para generar el futuro que necesitas, y no planear el futuro, sino planear el presente para detonar procesos que generen los futuros que necesitas tener o que quieres tener, etcétera, resultaron en un nivel de apropiación realmente profundo de muchísimos actores. Y eso no lo habíamos visto antes. Muy brevemente el componente de mitigación, ahí están los sectores, ahí están las emisiones, los porcentajes, los números, alarmantes los que están en rojo porque aumentan,
En 2014 el sector transporte tenía el 23% de las emisiones del inventario, en 2024 tiene el 25%, lo mismo pasa con el sector de agricultura y ganadería, pero que también es un importante sumidero de carbono, es decir, es un sector que por definición era neutro, porque incluso no neutro, quedaba a deber emisiones porque absorbe, ¿no? Absorbía emisiones de CO2, 2024 ya aumentó, lo mismo con residuos. Y es interesante ver cuáles son los sectores que aumentan, porque en el sector transporte, por ejemplo, ni siquiera tiene que ver con el subsector de transporte carretero o de última milla. Tiene que ver con el transporte común de vehículos de uso diario, es decir, nuestros coches, es decir, nuestra forma de movilidad en la ciudad o en el país en términos generales, pero en las grandes ciudades. Lo mismo ocurre con el sector agricultura y ganadería. Todos podemos pensar sin ninguna dificultad que tiene que ver con nuestro consumo. Los métodos de producción en agricultura y ganadería, el manejo de residuos en agricultura y ganadería y el consumo en agricultura y ganadería. Y lo mismo ocurre con residuos. No solamente la gestión y manejo de residuos, sino la generación de residuos. Entonces, cuando hablamos de política pública climática, cuando estamos hablando de individuos, cuando estamos hablando de grupos locales, cuando estamos hablando de sociedades y cuando estamos hablando del país. Y ese tránsito entre los diferentes niveles de congregación de personas es muy complejo. Por eso, no importa, tenemos que garantizar que estamos abordando todo, desde lo individual hasta nivel país, en este, pues como crisol de un país completo. ¿Dónde está México en la reducción de emisiones para cumplir con la NDC 2.0 o con la 3.0 hasta 2035? En lo naranja básicamente, y tampoco voy a entrar en detalles técnicos acá porque me quedan 7 minutos, pero México necesita reducir varios cientos de toneladas de CO2 a 2050 o lo antes posible, de tal manera que el pico de emisiones de CO2 sea cuanto antes, 2030, 2040, y a partir de ahí la gráfica comience a decrecer. Pero esto son gráficas, estos son números en modelos y proyecciones, en tablas en Excel y en cualquier modelo que quieran, Valmorel, no sé, muchos de ustedes son expertos en este tema. Yo no soy experta en mitigación, pero conozco bien a profundidad el tema y sé que la esencia de estos números solamente nos indican rutas potenciales y resultados potenciales y riesgos potenciales. Pero la acción es lo que hará la diferencia en estas proyecciones, para bien o para mal. Entonces, eso es lo importante de entender esto. ¿Qué es lo que está pasando con cada uno de los sectores contenidos en la NDC a nivel eh, de producción, a nivel de gobernanza, a nivel legal, a nivel de financiamiento y a nivel de cumplimiento? El componente de adaptación de la NDC se conforma por estos 5 ejes. Tampoco me voy a detener en ellos, solamente mencionar que se proponen estas secciones adicionales que tienen que ver con temas transversales y con todo el componente de entorno habilitador y medios de implementación. Muy importante aquí porque son los temas mucho más cualitativos de la política pública climática y que no por llamarse transversales pueden quedar por ahí en algún anexo, olvidados en presupuestos de diferentes secretarías de Estado, gobiernos subnacionales, instituciones académicas. No, no, son exactamente igual de importantes porque
lo que ganas o pierdes con enfoque de género, de derechos humanos, de transición justa o de transferencia de tecnología o de creación de capacidades es fundamental para la acción climática. Sin estos temas transversales o sin estos componentes habilitadores y medios de implementación, no hay acción climática, no hay manera de alcanzar ni adaptación ni mitigación. Quiero mencionarles muy rápidamente que es la primera vez que México tiene un plan estratégico de género, derechos humanos y cambio climático, que se hizo desde la Semarnat también el año antepasado y el año pasado, que es un plan que propone las condiciones para garantizar los derechos humanos, la perspectiva de género, la interseccionalidad y la interculturalidad de las políticas públicas climáticas a nivel nacional. El desafío, como toda buena herramienta de política pública, es su implementación. Por eso comentaba lo que comenté en la lámina anterior. Sin todas estas, eh, sin todos estos aparentes apoyos, pero en realidad temas sustantivos y fundamentales, no hay acción climática, no podemos avanzar en la acción climática. Ha pasado algo increíble en esta nueva época de la Semarnat, que es que se activaron todos los mecanismos de gobernanza de la política pública climática a nivel nacional, que básicamente es la figura que presenté en la lámina 2 y que tiene que ver con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, los grupos de trabajo. Ahí está un poco lo que se ha hecho a lo largo de 2025. Se reactivó el diálogo entre instituciones del gobierno federal, entre organizaciones de la sociedad civil y academia a través de los mecanismos de gobernanza. Y eso es una cosa grande para celebrar y para sentirse orgulloso de eh, estar atestiguando un buen tiempo en el que se reconoce la importancia de la gobernanza sólida, transparente, efectiva y cómo en ese seno se van gestando pues un montón de eh, estrategias y de acciones para la política pública climática. Esto es un listado de todo lo que ha ocurrido en 2025 y tiene que ocurrir en 2026. Todo esto está pasando. Se actualizó la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2024 y 2025, se presentó en 2025. Se está actualizando la Ley General de Cambio Climático. Se hizo el Plan Estratégico de Género, Derechos Humanos y Cambio Climático. Ya está listo, próximo a lanzarse, a presentarse de manera oficial en marzo. Se está trabajando sobre el sistema de comercio de emisiones, sobre el Registro Nacional de Emisiones, sobre la actualización de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. Todo esto que ven aquí son cosas que están ocurriendo desde principios de finales de 2024, mediados de 2024. Hasta el Día de Medio Ambiente está haciendo es muchísimo, muchísimo trabajo por atajar de la manera más efectiva los retrasos pasados, recuperar el tiempo, recuperar la acción climática y verse mucho más ambicioso de lo que se vio, ya, de lo que se vio en tiempos pasados y sobre todo transmitir que mientras haya diálogo entre el gobierno federal en todos sus niveles, con la academia, con la sociedad civil, tomando en cuenta a los grupos más vulnerables, entendiendo cuál es el cambio de paradigma sobre el que se tiene que trabajar, todos estaremos aportando no a la política pública del país, no a la Semarnat, no a las instituciones federales, a nosotros mismos, a conservar las condiciones que hacen posible la vida en un país como México, en donde no solamente es el quinto país megadiverso, sino que los elementos culturales y sociales son igualmente importantes dentro de los primeros lugares a nivel eh, global
y que si queremos seguir viviendo como vivimos en nuestro país, para bien, ok, está bien, pero para mal tenemos que parar. Entonces, lo que intento transmitir en esta presentación, más allá de qué es una contribución determinada a nivel nacional, es la importancia de nuestro conocimiento profundo de la política pública climática, porque no es grilla, es política pública, es la construcción de las herramientas que guían el desarrollo y el crecimiento de un país. Eso es la política pública. Entonces, es muy importante que nos involucremos, es muy importante que la conozcamos y es muy importante también que sintamos curiosidad y, ¿por qué no? Pues, pues apasionamiento por construir política pública que eleve el desarrollo del país bajo ciencia. Eso es muy importante. Decimos que tenemos una presidenta científica y climática. Bueno, entonces hagamos ciencia climática también para la política pública. Y bueno, el tema es súper amplio. Hay muchísimas cosas que seguir mencionando. Yo solo quería dar como una pequeña pasadita por lo que ha ocurrido, al menos en la Secretaría, hace unos cuantos meses a hoy, un año y unos cuantos meses, y lo que desde mi perspectiva, después de 20 años de trabajar en esta trinchera de la política pública climática, he aprendido, eh, como dije, mucho a título personal, pero que espero transmitir esta curiosidad y esta importancia fundamental por involucrarnos en estas herramientas del país. Y muchísimas, muchísimas gracias por seguir conectados. Gracias, gracias, Mariana. Creo que así como las NBC y algunas de las ODS y todos estos términos que tenemos, esta léxico que tenemos en el temas ambientales, se vuelven muy ambiciosos. También aquí en este seminario fuimos muy ambiciosos con este tema y nos has dado, creo, una muy buena presentación con claridad, con lucidez y no solamente de los retos, diría yo, sino también de cómo estamos construyendo esperanza, ¿eh? Porque que gente como tú sean equipo en la Semarnat y estos trabajos que tienen y todas esas tareas que tienen que en ocasiones el público en general no lo conocemos, ¿no? Y creo que esto nos da asomarnos un poco, como nos dejaste hoy ver un poco el trabajo que han hecho en este año y meses y bueno, a lo largo de tu vida, claro, no es nomás el último año, sino todos los años que tienes en esto, a pesar de ser extremadamente joven, para no ser malinterpretado por el público. Pero 20 años creo que ya pintan. Creo que sí, sí, nos dejas muchos sabores de retos, pero estar en algunos casos, diría, como también se dice en estos casos, en la dirección correcta, tal vez no a la velocidad suficiente, ¿no? Y estos claros oscuros, ¿no? De las políticas públicas, donde en ocasiones nos quedamos en un diagnóstico, ¿cómo se llama? Diagnosticando permanentemente, ¿no? Y tenemos que actualizar el diagnóstico y lo otro es actualizar, y la implementación, ¿cuándo? ¿No? Y entonces eso creo que también es una tarea de la práctica política que nos hace una tarea pendiente. Pero vamos a lo que el público nos está opinando, Luis Gerardo, por favor. Sí, antes de pasar a las preguntas, quisiera leer por parte de Óscar Troncoso, quien nos acompaña de Ciudad de México. Excelente presentación, muchas gracias. Noemí, quien nos acompaña de Cuernavaca. Muchas gracias, Lick Díaz, por su excelente presentación y felicidades por este tema tan interesante. Pasando a las preguntas por parte de María Eugenia González, quien nos acompaña de Monterrey. Pregunta, ¿cómo crees que la salida de los organismos multilaterales de Estados Unidos de la ONU afectarán a México? ¿Y qué papel, política y acciones tendría que tener México como un país vulnerable ante el cambio climático? Y una tercera por parte de Martín Soto, quien nos acompaña de Torreón, Coahuila. ¿Existirá una sanción a Estados Unidos por su salida del Acuerdo de París? Es el segundo país en emisiones de CO2 y el líder histórico. Mariana, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, primero, de verdad, muchísimas gracias por sus comentarios y felicitaciones.
Una cosa que quiero rescatar muy importante, ingeniero José, es, dijo la palabra clave y a mí se me olvidó en toda la presentación que este es el año de la implementación y tenemos el gran desafío y la tarea más importante que es implementar la NDC. ¿Cómo? Pues en eso estamos trabajando muy duro. Tenemos como país una infraestructura jurídica, legal e institucional, una normativa impecable. Somos de los países con la mejor, de verdad, de mejor normativa en términos climáticos a nivel mundial. Pero es difícil hacerla cumplir, es difícil respetarla, es difícil implementarla. Entonces, que todo ese último listado que les presenté realmente se implemente es nuestro mayor interés, pero también reconocemos que es el más grande desafío. México tuvo un golpe fuertísimo con la salida de Estados Unidos, el cierre de la agencia, por ejemplo, eh, de ayuda de Estados Unidos, la USAID. Llegaban correos que decían a organizaciones de la sociedad civil que decían, este proyecto está cancelado, si usted ejerce $1 más del presupuesto, será sancionado seriamente por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. No puede estar suspendido, se le contactará después para devolver el dinero. Así. Ganaderos se quedaban con el proyecto a la mitad, proyectos forestales, proyectos de salud, proyectos del sector agroalimentario, proyectos de energía. La lista es infinita, ni siquiera quiero entrar en esa discusión. ¿Qué tiene que hacer México y lo está haciendo muy bien? Acudir a otras fuentes de cooperación internacional y hacer bien el trabajo en casa. ¿Qué quiere decir bien? Implementar bien, planear bien, medir bien. Lo que no se mide no se financia. Si cualquier acción en territorio que tenga que ver con medio ambiente no está medida de manera contundente, sólida, sistemática, difícil encontrar financiamiento. Entonces, a nivel país, creo que podemos agradecer el buen trabajo que se está haciendo, que se sigue haciendo, y la cooperación internacional es fundamental. Sanciones para Estados Unidos por salirse del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es vinculante y obliga a los países que están ahí a cumplir con lo que ahí se compromete. Pero más allá de sanciones pues comerciales de otros países no hay una multa de parte del Acuerdo de París de tantos miles de millones de dólares a Estados Unidos, no hay una multa en especie, no hay una multa legal, no, no hay una sanción. Estados Unidos puede entrar y salir del Acuerdo de París cada que el presidente actual entra o sale, lo hemos visto, ¿no? En su mandato pasado se salió, cambió eh, el presidente, regresó al Acuerdo de París. Volvió a cambiar el presidente, volvió a salir del Acuerdo de París. Más allá de eso, como México, tenemos que hacer lo máximo que podamos como ciudadanos, desde la trinchera en la que estemos, para hacer cumplir los compromisos a los que nos hemos comprometido y para cambiar estos paradigmas muy individuales que yo les comentaba a lo largo de la presentación. ¿Qué es para nosotros en el día a día el cambio climático cuando sigo tomando café, cuando sigo teniendo agua en calidad y en cantidad, cuando tengo medios para adaptarme a un huracán, cuando ni siquiera vivo cerca de donde hay huracanes? O sea, ¿cuál es nuestra relación muy personal con el cambio ambiental global? ¿Cómo nos relacionamos con estos impactos negativos? ¿Desde dónde los vemos? ¿Y cómo los gestionamos? ¿Con qué nivel de conciencia y de responsabilidad? Eso también es política pública climática. Híjole, realmente creo que Mariana, ¿nos podrías en ayudar en otra sesión, seguro que tu agenda lo permitiera, para que nuestro público y nosotros mismos, que aunque hemos estado en el tema, en algunos temas, de cualquier forma, hasta el acervo, hasta el diccionario, para hacernos lo más frecuente, para que sea parte de nuestra terminología diaria y entonces mantenerlo capturado? Porque, ¿sabes?
¿Qué tan difícil es? Seguro que tú tienes alguna idea porque también trabajas o has trabajado cosas de la conducta o entiendes algo de las cosas de la conducta humana. ¿Qué tan difícil es vender un futuro cuando las expectativas de futuro, de generaciones futuras, como lo reza el desarrollo sustentable, pero cuando tu presente es abrumador, cuando es tu presente o tu entorno en ese momento es agobiante, entonces es muy difícil mantenerlo hasta siquiera en la narrativa, ¿no? Hasta siquiera en la narrativa. Pero bueno, este es un proceso, es una tarea de la que no debemos rendirnos. Así que mejor vamos a lo que el público dice, Luis Gerardo, por favor. Sí, por parte de Rosa Aurora Pérez, quien nos acompaña de Tabasco. Excelente presentación, gracias por compartir sus conocimientos. El maestro en ciencias Alejandro Muñoz Brito, quien nos acompaña de Morelos. Excelente ponencia, gracias. Álvaro González, perdón. Creo que es obligatorio para todos nosotros conocer de la política pública climática, ya que evidencia una problemática global. Muy buena presentación. Y por parte de las preguntas, Raúl Bonilla Tenorio, que nos acompaña de Tijuana. ¿Hay riesgo de caducidad para la autorización de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la NDC 2025 3.0? Y Enrique Serrano Galvez, quien nos acompaña de Chapingo, como propuesta es ideal incorporar la ciencia a la política pública para mitigar el cambio climático. El punto es que en México las decisiones de esta política la toman los políticos y no los científicos, y normalmente los criterios de unos y otros no coinciden. Bueno, gracias. Fíjate que, adelante Mariana, para que reacciones, por favor. Estoy poniendo mi correo personal y mi correo institucional también. Ujú. Eh, Como siempre decimos que quienes estamos en gobierno somos prestados, entonces algún día mi correo de Semarnat no será, entonces si quieren mejor anotar el de Gmail, Claro. está muy bien, Ujú. yo es el que tengo siempre. Para la publicación en el DOF, no hay caducidad, ya se va a publicar este año también. La NDC es un compromiso vinculante a nivel global, entonces no se rige por las leyes de cada país, sino por leyes internacionales. En ese sentido, pues no, hay cosas que no aplican, como aplicaría a la Ley General de Cambio Climático, por ejemplo, o a la Ley General del Equilibrio Ecológico, etcétera. Em, y no me acuerdo cuál era la otra pregunta, perdón, me quedé en esto del DOF. Sí, era más que nada un comentario sobre la aplicación de la ciencia a la política pública para mitigar el cambio climático, y su punto de vista de nuestro participante es que en México las decisiones de esta política la toman los políticos y no los científicos, y normalmente los criterios de unos y otros no coinciden. Es más que nada un Sí, comentario. y aquí un poco yo quiero hacer la distinción de que no son los científicos per se quienes tienen la obligación de hacer la política pública, sino que quienes hacen la política pública tienen la obligación de involucrar, de integrar elementos que propone la ciencia, tanto técnicos como, por ejemplo, toda la ciencia que hay en torno al componente de mitigación o al componente de adaptación, o sea, toda esa ciencia de investigación, pero también, y esto es lo más importante de mi presentación, es cómo la política pública climática se puede construir bajo una visión científica con estos enfoques. Específicamente hay otros, específicamente de prospectiva estratégica y gobernanza anticipatoria. Los procesos que se proponen ahí, la visión que se propone ahí, la narrativa, los conceptos, los métodos que se proponen desde la perspectiva estratégica y la gobernanza anticipatoria son fundamentales para un proceso de construcción de política pública climática. Fíjate que en estas cosas de cómo incidir para modificar la conducta, hay unas cosas de economía del comportamiento que seguro también has trabajado y entre ellas me resulta un atractivo un concepto de aversión a las pérdidas. Y resulta que este concepto de que con esta bolsa de plástico te ahorras 5 centavos, o si no, esta bolsa de plástico te cobro 5 centavos, y la reacción en la conducta de las personas es muy diferente ante el ahorro o ante la pérdida. Y entonces incide más en las conductas de las personas en la pérdida.
Y entonces creo que toda esta psicología de la comunidad a la que, y la gobernanza a la que nos anticipas tú, vale la pena que sean herramientas, instrumentos, pues pareciera cosa trivial, pero no, es la mengambrea que pega estas cosas de políticas públicas y entre la conducta institucional o colectiva o individual. Creo que vale la pena. Pero vamos, una última ronda, ¿no? Luis Gerardo, Sí, del ingeniero, público, sí, por con su favor. permiso, dos más y cerramos. Demetrio Alonso Briz García, de Ciudad de México, ¿cómo aumentar la resiliencia, especialmente entre las infancias y juventudes ante la crisis climática? Y Juan, quien nos acompaña de Ciudad de México, considera que las opciones de electromovilidad privada que hay en la actualidad ayudarían a mitigar los efectos del cambio climático. ¿Los coches eléctricos son realmente una solución? Veo que varias empresas de reparto han adoptado estos vehículos. Adelante, Mariano. Súper, súper buenas preguntas las dos, muchísimas gracias. Regresando a lo que decías, José, quiero solamente enfatizar que siempre la gran ausente en todas las conversaciones climáticas es la psicología. Y es efectivamente la única que aborda el tema de cambio de comportamiento o cambio de conducta, que es lo que buscamos con todo este tema de cambio climático. Quieres que las personas dejen de hacer lo que hacen mal, hagan más lo que hacen bien, hagan cosas que nunca habían hecho, perciban, se comporten, se relacionen de otra manera con este fenómeno. Entonces, pues sí, es una de mis grandes batallas personales, incluir cada vez más la psicología ambiental en este tema de política pública climática y de todo lo que hacemos, quienes hemos trabajado con comunidades en los diferentes territorios del país, en fin, y también no solamente en comunidades, sino con instituciones del gobierno federal, por ejemplo. Imagínense un seminario como este, no sé, con la secretaría que ustedes quieran que no sea la Semarnat, ¿no? Solamente por poner un pequeño ejemplo. Em, Respecto a infancias y juventudes, es muy importante hablar de ellas. Hay fenómenos ya catalogados también en psicología ambiental que tienen que ver con ecoansiedad. Para menores de ciertas edades, visualizar el futuro esperanzador es muy difícil simplemente por desarrollo cognitivo, por el momento en el que el cerebro de un niño se encuentra a los 5 años, a los 8 años, a los 11 años, a los 14 años. Entonces, trabajar con infancias y juventudes es fundamental, no solamente para transmitir que hay futuro y no solo que hay futuro, sino que se construye día a día y para quitar de sus espaldas la carga que les estamos dejando esta generación con un planeta acabado en donde ellos son los responsables de no usar popotes, por ejemplo. Ellos son los responsables de no generar basura, ellos son los responsables de ya no tener juguetes de plástico, ellos son los responsables. O sea, las comunidades, los grupos vulnerables, sean por pobreza, por edad o por género, son los que más carga tienen en sus espaldas. Y eso no es justicia climática, eso es injusticia climática. No podemos ser la pequeña parte de la población con más alto ingreso económico, más movilidad en la ciudad, y esto me lleva al tema de electromovilidad, más huella de carbono, quien ponga más carga en los más vulnerables. Está al revés la ecuación. Ellos no son los responsables, las comunidades no son las responsables de cuidar los recursos naturales para el resto del planeta. No, nosotros, a través de nuestras formas de consumo, somos responsables de promover que la conservación o la degradación por nuestros patrones de consumo. O sea, hay toda una historia detrás de quien carga en sus hombros la conservación del patrimonio natural, la lucha contra el cambio climático, etcétera. Y electromovilidad, bueno, es un tema realmente muy complejo porque tiene que ver con cuestiones técnicas, de emisiones también para pues, todo el proceso industrial de un auto eléctrico y la energía con la que cargas tu auto eléctrico, de dónde proviene, cómo se suministra, o sea, es muy complejo, sin duda alguna, el número de emisiones, por lo menos de CO2
de 300 coches estacionados de gasolina andando en el periférico contra 300 coches estacionados en el periférico eléctricos, pues sin duda alguna no es la misma. De ahí a que esa sea la solución es muy cuestionable y en grandes foros de movilidad lo que se cuestiona es los patrones de movilidad, la carga vehicular, las distancias que recorres, cómo en realidad lo que se tiene que cambiar es el paradigma otra vez individual. No puede ser que vivas a 25 kilómetros de tu trabajo o a 30 kilómetros de la escuela de tus hijos y tengas que recorrer esas distancias con gasolina o con energía eléctrica, hay un impacto grande y que tiene que ver con otras cosas de calidad de vida, de salud, de consumo. O sea, la persona que sale caminando 3 cuadras a dejar a su hijo a la escuela no consume lo mismo que a quien le agarró el trafical, compró alimentos chatarra, generó basura, deterioró su salud. ¿Ven por qué es tan importante que lo veamos como un sistema? No estamos hablando de elementos aislados, es un sistema. Híjole, Mariana, sí vamos a ocupar otra sesión porque mira, Con mucho gusto. nuestra estructura educativa, muchas sesiones, nuestra estructura educativa nos estudia estudiar ciencia, química, biología, física, separaditas para comprenderlas mejor, suponemos. Pero luego juntar todo eso, porque la realidad es necia, junta y pegada, entonces nos cuesta tanto, tanto trabajo. Y tú ya nos dijiste, lo transversal que debería estar priorizado, se queda a la orilla por ahí como difuso en los presupuestos, etcétera, y debería ser potenciado, porque esa articulación, esa vinculación, esa coherencia entre políticas públicas, diferentes dependencias o entidades de gobierno o niveles de gobierno es parte de una tarea pendiente en los gobiernos, diría, pues no solo de México, seguro. Vamos mejor al público. Luis Gerardo, por favor. Sí, justo las últimas dos eran las últimas preguntas. Perdón. Adelante. Ah, ya, terminamos. Sí, sí. Gracias. Gracias. Bueno, pues entonces, Mariana, me gustaría ¿cuál es el mensaje con el que te quieres despedir? Decir que para los legos, para los que somos neófitos en muchas cosas, cuando escuchamos que un acuerdo es vinculante, pues pensamos que es vinculante, ¿no? Que es obligatorio. O ¿cómo pasa que es vinculatorio y no tiene dientes, ¿no? O sea que, bueno, sí tenemos muchas cosas, sí, los proaires, por ejemplo, pero bueno, ¿cómo explicamos al público en general, o para nosotros mismos, pues, que algo sea vinculante y si no lo cumplimos, pues igual da? Para que te despidas con el mensaje que tú quieras, por favor, adelante. Muchísimas gracias por esta invitación. Hay sin duda alguna muchísima más información y conocimiento que yo puedo compartir, pero sobre todo que yo no tengo y que también estoy aprendiendo día a día desde esta trinchera. Entonces, el aprendizaje siempre es mutuo. Seguramente me encantará escucharles después a ustedes en otra ocasión para aprender yo de muchísimos otros temas que no sé. Incluso de este tema hay muchas cosas que no sé. Eh, y la política pública climática es apasionante. Por más inverosímil que eso parezca, poder incidir desde la sociedad civil, desde la academia, desde la pequeña comunidad, desde el propio gobierno, desde la trinchera que sea, poder incidir en cómo se hace, cómo se implementa y cómo se mide el desarrollo de un país, no solamente nos debe de apasionar, sino que debe de ser de nuestro más alto interés, porque aquí vivimos y somos habitantes, consumidores y dadores también en este país. Entonces, tenemos que conocer en la medida de nuestras posibilidades cada vez más qué es esto de política pública climática, por qué es útil. Les invito a que se pasen por páginas en internet y busquen información y comiencen a vincularse con ese mundo medio nebuloso eh, que, que parece que es el gobierno, que quién sabe qué es, el gobierno. No,
Hay lugares específicos, hay instituciones específicas, hay procesos específicos y sobre todo habemos individuos ahí adentro que hacemos política pública con un gran compromiso, sacrificando muchísimas cosas de la vida personal y cotidiana por construir un mejor país. Gracias, muchas gracias, Mariana. Esperemos, nos vamos a ver pronto, seguramente en este Con espacio o mucho en gusto cualquier otro espacio. Gracias. Gracias por estar en Seminario a Permanente para el ustedes. Desarrollo Sustentable. A quienes nos acompañaron, los esperamos el próximo miércoles, como todos los miércoles, a las 20 horas de la Ciudad de México, a las 6 horas del Pacífico. Nos encontramos aquí para que amigos como Mariana nos ayuden a entender y a comprender mejor todas estas múltiples variables. Seguro, para sistemas complejos y para problemas muy complejos no hay soluciones únicas, son soluciones múltiples y aquí vamos a seguir trabajando en este tema picando piedra. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.